Mi nombre es Carlos Alberto González, pertenecía al ejército argentino, me retiré en el 2011, me retiré de la fuerza del ejército y bueno, acá en Esquel hace 33 años que estoy viviendo, terminé mi carrera acá en este regimiento y bueno, hace 40 años ya va a ser lo de Malvinas. En ese tiempo, en el año 82, me encontraba en Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Mi destino fue el Regimiento 5 de Infantería. Por ese regimiento me fui a Malvinas, pero el 2 de abril de ese año fue un día de alegría porque todo el mundo se abrazaban, los vehículos, la gente que pasaba en vehículos tocaban bocina y bueno, ya se empezaban a ver las banderitas argentinas flameando en todos los lugares. Y bueno, ahí nos enteramos en la Plaza de Armas por nuestro jefe de regimiento, el coronel Mabragaña, que daba la novedad que se había recuperado las Malvinas, con integrantes de las 3 Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí fue el preparativo, ya vino la orden de que teníamos que estar preparándonos para marchar hacia Malvinas. Trabajamos de día, de noche, armando nuestras cosas. El que tenía que preparar, tenía la orden de preparar lo que era armamento, munición, era una compañía, el otro preparaba los carros aguateros, cocina, camiones, otro cosían los toldos, todo el mundo trabajaba en ese regimiento. Bueno, hasta que llegó el 11 de abril a las 11:30 de la noche, ya teníamos embarcado todas nuestras cosas en los vagones del ferrocarril General Urquiza, y a las 11:30 de la noche era un mundo de gente esa estación que recuerdo, ahí familiares, amigos, de todo, fueron a la despedida del personal que marchábamos hacia el sur, porque no sabíamos bien a qué lugar íbamos nosotros. Bueno, en la trayectoria yendo con esos vagones, con nuestros camiones cargados, cañones, cocina, carro aguatero y en fin, un montón de cosas, ¿no? Hicimos los lugares donde paramos, por ejemplo, siendo de día, porque salimos de noche, siendo de día al día siguiente, ya la gente de cada pueblo, ciudades, nos esperaban al costado de las vías saludándonos. En las estaciones lo hacían las distintas escuelas con los chicos. Tengo grabado esto, que por ejemplo con los chicos de primer grado o secundaria, con su guardapolvo blanco y su banderita argentina saludándonos. Y bueno, y así lo hicimos hasta San Antonio Oeste. En San Antonio Oeste lo hicimos por medio en camiones hasta Comodoro Rivadavia. Ahí en el Regimiento 8 de Infantería fue el lugar de alojamiento para todos que íbamos a la isla Malvinas. En ese lugar me encuentro con 2 hermanos. José María González, que perteneció al Regimiento 4 de Infantería Montecasero, y el otro hermano con el Regimiento 6 de Infantería, que ese regimiento está en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bueno, así convivimos en ese regimiento, en el 8 de Infantería, hasta el día 27. Pero los días anteriores ya marchaban las distintas unidades a Malvinas. Bueno, yo salí el día 27 en avión, embarcamos en avión, llegamos y bueno, el primer contacto que tuvimos con Malvinas fue ya empezar a tener contacto con el enemigo, que era, la lluvia y el fuerte viento, la llovizna. Ese fue el primer enemigo que recibimos, que conocimos en Malvinas, el primer día. Así empezamos a tener contacto con el clima
nuestros camiones se enterraban en los lugares donde teníamos que ocupar nuestras posiciones. Yo estuve en un lugar que se llama Cabo San Felipe. Es un lugar donde se encuentra el faro, donde está la bahía, la entrada a los buques hacia Puerto Argentino. Bueno, ese fue mi lugar. Éramos 56 hombres del Regimiento 5 Infantería que quedamos acantonados en Puerto Argentino, porque el grueso del regimiento marchó hacia un lugar que lo bautizaron Puerto Yapeyú. Ahí fue a parar mi jefe de regimiento con su regimiento, el 5 Infantería fue a parar ese lugar. Y nosotros nos agregamos como fuerza agregada al regimiento 25 con el teniente coronel Zineldín, en ese lugar. Y bueno, ahí, en ese lugar, el enemigo nuestro, como dije, fue el clima, y después durante el día, los aviones, cuando empezamos a tener contacto con el bombardeo naval y el bombardeo aéreo. El naval lo hacían a la noche y el aéreo era esperar en cualquier momento que podían aparecer para el objetivo de ellos era destruir la pista de aterrizaje. En ese lugar cayeron 3 aviones. 3 aviones, vamos a decir, derribados por 2 derribados por la fuerza que estaba en Malvinas, en ese lugar. Y el otro cayó porque venía averiado. Me gustaría contarle cómo fue ese momento, porque íbamos caminando con el Cabo Domínguez por un sendero, un camino, que de ese camino nosotros no podíamos salir, porque ya cerca de la playa y de ambos lados de ese camino ya estaba minado. Y nosotros queríamos llegar a un lugar donde se encontraba una chacra, que seguro que esa chacra era un lugar donde el encargado del faro, el responsable del faro, el kelper, seguro que él habrá hecho esa huerta. Y ahí había verdura. Entonces íbamos con el Cabo Domínguez en busca de verdura y escuchamos los ruidos de aviones. Y ahí nosotros vimos cómo venían avanzando hacia nuestras posiciones 2 aviones a ras del agua, como que se veía 2 lanchas que venían avanzando hacia el lugar donde estábamos nosotros. Uno de esos aviones se eleva, pero venía averiado ese avión, se veía los impactos de los proyectiles que le había recibido esa máquina, porque pasó tan bajo, nosotros nos tiramos cuerpo a tierra, pero mirando hacia arriba, cuando pasa el avión pasó tan bajo por encima nuestro que llegamos a ver los impactos que tuvo ese avión. Y bueno, atrás de ese avión venía otro, pero con un problema de motor, pareciera. Era como que venía fallando. Y bueno, ese piloto no le dio, pareciera que no le dio la fuerza para elevarse más, porque había una montaña de piedra ahí cerca de la costa. Y bueno, lo único que vimos fue una cosa tipo una sábana que se enrosca en el aire, como que se enroscó así, pero era porque se había inyectado el piloto, era su paracaídas que no se le abrió. Cae el avión entre las piedras, el piloto muy cerca al lugar donde había caído el avión, y nosotros con nuestro anteojo de campaña mirábamos en ese lugar y notábamos que ese piloto todavía se movía. Y bueno, ahí apareció gente de mi regimiento, vamos a decir, de esa sección donde yo pertenecía, al lugar donde había explotado ese avión, y querían saber qué es lo que había pasado. Entonces nosotros comentamos, pero había que sacarle al piloto porque era una explosión, era proyectiles de distintos calibres que explotaban ahí en el lugar donde se incendiaba el avión. El que se ofreció voluntariamente para sacarlo al piloto fue el sargento Salinas, un mecánico motorista del Regimiento 5. En ese lugar nosotros con nuestro anteojo de campaña mirábamos hacia el lugar donde se estaba incendiando ese avión y vimos cuando el piloto todavía
se movía en ese lugar. Entonces llegaron gente de la sección de donde estaba yo, y bueno, a los gritos preguntando qué había pasado, y bueno, le comentamos lo que había sucedido en ese lugar. Pero apareció un helicóptero de ejército, y bueno, había que recuperar el cuerpo, había que sacarlo de ahí. Y el que entra a ese lugar fue el sargento Salinas, un mecánico motorista del Regimiento 5, y si no me equivoco, estaba el sargento Acuña, Ramón Acuña, un infante que también ayuda con una manta, fueron a sacarlo, que usaron como camilla, lo sacaron al piloto de ese lugar. Y después, bueno, así fue pasando, tuvimos nuestros momentos lindos y momentos feos. Bueno, yo quisiera contarles las cosas lindas. Estoy recordando, hay momentos, tuvimos momentos hermosos, momentos que compartíamos. No voy a decir la verdad, se compartió mate, risa, llanto, había pasar necesidades de tener un buen baño. Por ejemplo, nosotros sacábamos agua de un charco dentro de la posición, era el lugar donde nosotros nos podíamos higienizar. Pero como el agua era tan fría, teníamos que buscar la forma de entibiar por lo menos el agua, lavar nuestra ropa interior. Y bueno, hasta que le puedo comentar que cuando recibimos la orden que nos iban a llevar a Puerto Argentino, a un lugar que habían hecho como una ducha, y bueno, nos tocó un día que teníamos que llegar a ese lugar para bañarnos. Le dieron la orden de llevar dentro de la bolsa de rancho, era el jabón, la toalla de baño y ropa interior limpia. Pero bueno, ahí se notó que los más antiguos, los más viejos, empezaron a aplicarnos, a los más modernos al fondo, y los más antiguos eran los primeros, por antigüedad lo hicieron. Entonces nosotros esperamos, ya medio semi desnudo, esperándolo a los primeros que habían entrado a la ducha, y cuando salieron, entraban por una puerta y salían por la otra, y cuando salieron los primeros fue una tentación de risa, y más de uno no lo aguantó, y bueno, eran carcajadas, risas, así, porque el jabón no había hecho espuma, sino los pelos de ellos no fueron bien enjuagados porque el agua era salobre. El agua con el jabón no se podía hacer nada. Y bueno, era una cosa, era bañarnos o salir con el pelo con jabón, porque el agua era salobre. Y lo veo, pareciera en este momento, pues lo veo al principal Jiménez, a los dos Jiménez, a Enrique, que eran los más antiguos, y era una tentación de risa que hasta se llegaron a enojar con nosotros porque nosotros nos reíamos. Así pasaron los años. Cuando estaba en actividad, era lo más lindo para mí, llegar a mi lugar de donde prácticamente me crié, porque yo al ejército entré a los 15 años. A los 16 yo me recibí y tuve mi primer destino, que fue el colegio militar. De así me fui a Paso de los Libres. En Paso de los Libres me sale el pase acá a Esquel hasta el glorioso regimiento 3 de caballería, y acá termino mi carrera. Pero yo cuando estaba en actividad era como que yo seguía todavía combatiendo. Si el regimiento se movía a Pámpano, Guanaco, o a cualquier parte del lugar acá de Esquel a hacer su incursión, yo quería estar con ellos, porque quería sentir ese ruido a camión, a los tanques, a los tiros con fal, pistola, lo que sea. Me encantaba, y me traía recuerdos a lo vivido allá en Malvinas. En Pámpano, Guanaco, lo viví una noche a oscura en una intrusión de distintas armas, ¿no? Y bueno, así como digo, la artillería, caballería, infantería, ingenieros, y ver toda esa cantidad de gente de distintos lugares acá de la Patagonia, y era como que yo estaba en Malvinas. Y bueno, después me retiré en el 2011, y ahí
ahí le voy a decir la verdad, se me vino la estantería abajo. Porque tengo esa fe, soy cristiano, tengo fe, soy católico. Lo que me ayudó fue eso, acá dentro del ámbito del regimiento, mi familia, mis hermanos que están acá adentro. Y bueno, después la otra familia, que mi esposa y mis 2 hijos, mis nietos, me llevaron a ver lo que es esto, la otra parte de la vida, ¿no? Que me tocó vivir. Uno es estar dentro del ejército y después el otro es estar fuera del ejército. Mi esposa, que me acompaña desde el año 84, me dio dos hijos, Carlos Federico y Florencia Cristina. Los 2 me hicieron abuelo. Por parte de Federico, Sofía Yasmín, con 14 años, Fausto y Ocio, que son mellizos, de 2 añitos, y Florencia Cristina con Felipe Agustín, con 5 meses, que lo cumplió hace 2 días. Te voy a decir qué persona soy yo, afortunado soy, doy gracias a Dios que de la familia o de todo lo que partieron allá fui iluminado por nuestro Señor, es decir, vas a hacer algo por la patria, y fuimos 3 de mi familia, de la familia González 3, y volvimos los 3